En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el regalo de este día. Hoy especialmente te pedimos que disfrutemos de todo aquello que tú nos das, pero que aquello que disfrutamos los demás puedan percibirlo, que puedan darse cuenta de nuestra alegría cristiana, de nuestro compromiso contigo, pero sobre todo de ese estar a gusto, estar bien en tu presencia, bajo tu mirada, en tu abrazo amoroso. Gracias, Jesús, buen pastor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Que en la vida reflejemos que estamos en tu presencia y que tú habitas en nosotros. Bien, hoy he querido dirigir la mirada a la carta a los Gálatas, que es la primera lectura del día de hoy, concretamente el capítulo 5, que ha sido la primera lectura consecutiva. Sobre todo porque no quiero desaprovechar el regalo que hoy el apóstol o Dios a través del apóstol San Pablo nos manifiesta en torno a los frutos del Espíritu Santo. Creo que es un tema fundamental. Tendremos que hablar de cada uno de ellos, pero hoy he querido, dentro de lo que la misma palabra de Dios nos marca, hablar sobre el tema de la alegría. Y me agrada esta cita de Filipenses 4:4, estad siempre alegres, os lo repito, estad alegres en el Señor. Y esta otra frase del Papa Francisco, no estamos tan acostumbrados a pensar en Jesús sonriente, alegre. Jesús es la alegría, es la alegría y la sonrisa que Dios ha dirigido al mundo. Y bueno, Jesús estaba siempre lleno de alegría. Hoy especialmente que Dios nos permita clarificar el significado de la alegría en nuestra vida. La alegría se convierte en el mejor testimonio de vida. Pero vamos al texto de la palabra de Dios. Adelante, veamos la primera lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Si os guía el Espíritu, no estáis bajo el dominio de la ley. Las obras de la carne están patentes: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, envidias, rencores, rivalidades, partidismo, sectarismo, discordias, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y os prevengo, como ya os previne, que los que así obran no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. Contra esto no va la ley. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, siempre en lo interior se manifiesta a través de lo que en el exterior tenemos. Pero es el interior lo que nos sostiene. Como los cimientos sostienen una edificación, pero esa edificación que se mantiene incólume nos habla de buenos cimientos. Como nuestro cuerpo se mantiene erguido gracias a nuestra columna vertebral, aun cuando no hiciéramos tomografías, sabemos que hay algo que sostiene erguido nuestro cuerpo y nos manifiesta en aquella expresión científica como Homo erectus, o sea, el hombre erguido, el hombre de pie, no cabizbajo ni encorvado. Asimismo también hablamos de los frutos de Dios. Lo que manifiesta uno en el exterior es lo que uno lleva en el interior. Uno mostrará que tiene buenas raíces y que tiene una buena savia en el interior, en la medida en que los demás perciben el amor, la alegría, la paz, la comprensión, la servicialidad, la bondad, la lealtad, la amabilidad y el dominio de uno mismo.
Vamos a hablar acerca de la alegría y te quería compartir adelante esta publicación del Guy de Post, un varón llamado Pat Barnes. Él narra una escena de hace algunos años. Él va al templo y se encuentra con la vendedora de flores que sonríe, y a pesar de que su rostro está marchitado por los años, digamos, todo esos pliegues que también son hermosos. Recuerda aquella expresión de Isaac Bashevis Singer hablando de la belleza. Entre olé y trufa le dice olé: ¿quién te dijo que el verde es lindo y que el amarillo no lo es? En ti todos los colores son hermosos. Y hablaba del verde, de la fotosíntesis, cuando los árboles están bajo el regalo del sol, y el amarillo cuando de pronto al cambio de las estaciones hay menos sol y entonces ya no hay fotosíntesis y las hojas se ponen amarillas. Le dice Isaac Bashevis Singer, ¿quién, olé, le dice a Trufa, ¿quién te dijo que el verde es lindo y que el amarillo no lo es? En ti todos los colores son hermosos. Pero bueno, describo que aquel rostro arrugado de aquella vendedora de flores, no obstante, resplandecía de gozo. Aquel varón, Pat Barnes, toma unas flores y le dice en el diálogo: ¿se ve usted muy feliz esta mañana? Y dice: claro, sobran los motivos, respondió aquella dama. Y bueno, la mujer vendedora de flores, como las que están afuera de nuestros templos, sentaditas en un banquito o en el escaloncito, vestía pobremente, se le veía frágil, y la actitud, bueno, le llena de intriga a Pat Barnes. Y bueno, entonces él le dice, sobrelleva sus problemas con, pues, muy admirablemente, la elogió. Y ella da la razón de su alegría. Dice: cuando crucificaron a Cristo el Viernes Santo fue el día más triste de la historia. Y 3 días después él resucitó. Por eso yo he aprendido a esperar 3 días siempre que algo me aflige. Las cosas siempre se arreglan de una u otra manera en un lapso de 3 días. Seguía sonriendo, dice Pat Barnes, cuando despedirse de mí. Sus palabras me vienen a la mente cada vez que estoy sumergido en dificultades. Hay que esperar 3 días y todo se resuelve. Y es verdad que hay que esperar 3 días y Dios se encarga de las cosas. Vamos a hablar de la alegría, pero antes, adelante, quiero hablar de lo contrario, perdón por el juego de palabras. Y en lo que yo te comparto ahora no necesitas estar de acuerdo conmigo. Sí te comento que yo lo he asimilado con el paso de los años de ministerio principalmente. Pero aun cuando no estés de acuerdo conmigo, tú debes tener tu propia apreciación. Fíjate cómo la iglesia, y me da pena decirlo, no pocas veces confundimos la virtud con los vicios. Por ejemplo, confundimos la humildad, que es una virtud, con la humillación, que no tiene nada de virtuosa. O sea, la humildad es la capacidad de no sentirnos ni más que menos que el otro. La palabra humildad viene de la palabra humus, y humus es el suelo, o sea, estar al ras. El humus es el suelo. Recuerda que somos seres humanos porque somos hechos de humus. Seres humanos, seres de humus. Bueno, la humildad es sentirnos realmente lo que somos, ni más ni menos. Pero ese ser humus, recuerda que Dios nos dio su ruaj, amasó el barro y nos dio su espíritu, y eso también nos habla de nuestra dignidad. Pero la humildad es saber que ni soy más ni soy menos que el otro. Diferente a la humillación, donde alguien te pone la bota en el cuello, donde alguien se ríe a costa tuya, donde el otro se convierte en el centro de la reunión y tú eres me reír de todos. Fíjate cómo la humildad es virtuosa, pero la humillación no. Y haríamos un gran elenco. Ahorita solamente refiero tres contrastes. La pobreza es un valor. Es una actitud espiritual, es una actitud de desprendimiento, es una actitud de confianza, es una actitud religiosa de confianza en la providencia. Mientras que la pobreza es un valor y es evangélica y es cristiana y es virtuosa, la miseria ni es evangélica, ni es cristiana, ni es virtuosa, ni es un valor. O sea, porque la miseria es
una situación infrahumana, no decorosa, no digna. Y bueno, el tercer contraste, donde te digo a veces, pues no es adecuado que confundamos. Confundimos el servicio con el servilismo. El servicio es una actitud de mutua necesidad. Yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí. Es una disponibilidad, es una situación de diligencia. O sea, alguien servicial es alguien diligente. Y díligo en latín significa amor. El servicio brota del amor. Por eso dice San Pablo, el amor es comprensivo, es servicial. Bueno, el servicio es esa disponibilidad para dar la mano al hermano. Y mientras que el servicio es bellísimo y es encumbrado y grandísimo, el servilismo, o sea, el hacer las cosas sin pensar e incluso impuestas por el otro, o incluso siendo cómplices de otra persona de cosas que no están bien y hacemos cosas pensando que somos serviciales, pero en realidad estamos tapando y taponeando y siendo cómplices de otras personas. El servilismo no es cristiano, ni es virtuoso. Pero bien, voy al tema que estoy tratando. Confundimos también las contradicciones o los contrarios con las contradicciones y aberraciones. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo contrario al amor? Y dice la gente, el odio, el rencor. No, no, no. Lo contrario al amor es la indiferencia. Y vamos, que aunque lo dijo alguien muy especial, que tú puedes tener tu propia apreciación sobre él, pero hay que ser honestos. Esto lo expresa Sigmund Freud. Dice que lo contrario al amor no es el odio, sino la indiferencia. Y es verdad. Pues hoy vivimos la globalización de la indiferencia. Es lo que ha manifestado nuestra iglesia en torno al mundo en el que vivimos. A ver, por ejemplo, confundimos la religión, y religión significa estar unido a Dios. El término religare, unirse. ¿Qué es lo contrario de la religión? A estar unido a Dios. El ateísmo. No. El agnosticismo. No. Lo contrario a estar unido a Dios, a la religare, a la religión, es el fariseísmo. Eso es lo contrario. Adelante, vamos al tema de hoy. Te decía, ¿qué es lo contrario a la fe? Y aquí, digamos, un poquito la precisión. Es que lo contrario a la fe es el ateísmo. No. Lo contrario a la fe es el racionalismo. No. Lo contrario a la fe es el relativismo. No. Lo contrario a la fe es la creencia. No. Lo contrario a la fe es el fanatismo. Porque la fe es luz de Dios en nuestra razón. El fanatismo es una razón oscurecida. Cuando la razón se oscurece, surge el fanatismo. Y ahora sí, en torno al tema de la alegría. ¿Qué es lo contrario al miedo? Pues ser valientes. No. La gallardía. No. Lo contrario al miedo es la alegría. Por eso, ojo, hoy que hablamos de los frutos del Espíritu Santo y entre ellos el segundo, el primero es el amor, el segundo es la alegría. La alegría es fruto del Espíritu de Dios. Reflexionemos sobre este tema de la alegría. Adelante. Y decimos que la alegría es como nuestras alas y también es una manifestación de gratitud. Hablando de estos dos primeros elementos del elenco que hace la carta a los Gálatas sobre los frutos del Espíritu y empieza con el amor y la alegría, algunos autores espirituales refieren que este amor y la alegría son como las dos alas que pueden hacer que volemos en nuestra vida y alcancemos grandes empresas, alcancemos grandes logros. Digamos, aquella mujer que Pat Barnes mencionaba en el Guy de Post, aquella mujer que puede estar sencillamente vestida, pero vive alegre, vive en condiciones realmente envidiables, porque tiene paz, que es otro de los frutos del Espíritu. Lo mencionaremos en la tarde o en la noche, primero Dios. Es que este tema de la alegría es larguísimo, pero creo que a todos nos ayuda. Porque Karl Barth, y aquí es lo importante, es Karl, dice Kart,
cambien la T por L. Ahorita se los comparto. Karl Barth es uno, o el mejor, voy a decirlo, y lo digo como sacerdote católico, es el mejor teólogo protestante del siglo XX, Karl Barth. Algunos preguntan sobre el mejor teólogo católico del siglo XX y algunos refieren a Karl Rahner, un jesuita, y claro, muchos en diferentes ámbitos. Pero Karl Barth dice que la mejor forma de agradecer a Dios los dones que hemos recibido es la alegría que se muestra en la vida. O sea, si tú y yo nos mostramos alegres, estamos siendo agradecidos con Dios. Por eso es bueno que revisemos cómo está nuestra alegría. Y es que cuando uno se compromete con Dios y con su iglesia, deberíamos mostrar un rostro distinto, diferente al que tienen los demás. Debemos vivir contentos. ¿Por qué? Porque en quien vive con Dios se muestra el gozo, pero también la seguridad. O sea, aquella expresión que veremos un momentito más del Papa San Juan Pablo II. Cuando alguien cree en Dios, hace las cosas por convicción. O sea, no a la fuerza, no incómodo. Si uno está en el templo, uno está contento. Si uno está en un grupo de iglesia, uno está feliz. Si uno va a un retiro, uno va con toda la alegría del alma. Si uno tiene que cumplir con los deberes, en el caso de los papás de la formación de los hijos, llevarlos a la formación cristiana. Si vas a una junta porque debo saber cómo va la formación cristiana de mis hijos, o sea, tú estás contento, o sea, no hay que arrastrar a las personas que son verdaderamente creyentes. Y sobre todo, lo importante, o sea, cuando alguien es creyente, cuando alguien está cercano a Dios, vive una vida limpia, o sea, una vida sin tantas complicaciones o sin elementos oscuros, sin elementos falsos. O sea, la persona simple y sencillamente si cree en Dios, lleva una vida ejemplar. Es alguien coherente, es alguien íntegro o íntegra de una sola pieza. ¿Por qué? Porque las personas realmente creyentes se han dejado fascinar por Dios. El problema adelante es el antitestimonio que hoy vivimos. Eso es lo incoherente y es lo lamentable en la vida de muchos de nosotros. Vivimos el rostro de tristeza, de amargura, y nadie se acerca, porque ¿quién se acerca cuando ve uno personas amargadas? O sea, ¿para qué quieres que vaya a la iglesia? ¿Para estar así amargado como tú? ¿Para ser incoherente como tú? O sea, para maltratar a las personas como tú los maltratas en tu tiendita, como tú tratas con la punta del pie a la persona que viene y te asea tu habitación o que viene y te asea tu casa. O sea, ¿para qué quieres que vaya a tu iglesia? Aquellas expresiones de Friedrich Nietzsche, quieren que crean su Redentor, muéstrense redimidos. O sea, tú me predicas al Redentor y dices que Cristo es el Redentor, yo no te veo redimido. O sea, ¿cómo quieres que crea en tu Redentor si yo no te veo redimido? Entonces, esos rostros acartonados y sin ilusión de muchos bautizados es la más mala propaganda y nuestra peor predicación. Por eso quizá una de las expresiones de San Francisco de Asís muy afortunadas dice, vive adecuadamente tu vida porque quizás sea el único evangelio que el otro escuche. Vive adecuadamente tu vida porque quizás sea el único evangelio que el otro escuche. La vida es predicación. Lo decía el mismo San Francisquito. Prediquen siempre el evangelio, aunque en ocasiones usen las palabras. Prediquen siempre el evangelio. ¿Con qué? Con la vida, con tu testimonio, con tu trato cordial con los demás. Prediquen siempre el evangelio, aunque en ocasiones usen las palabras.
Hoy recordamos el tema de la alegría y menciono algunos 2, 3 aspectos bíblicos, pero otros aspectos de nuestra vida de iglesia. María es la mujer de la alegría. El ángel así le dice, alégrate, Jaire, que Jaritomene llena de gracia, alégrate llena de gracia, alégrate. Y María comparte esa alegría. Y así lo dice, obviamente no estamos viendo el texto de San Lucas, el capítulo 1, pero cuando dice que María le saludó, dice que aquella mujer, Isabel, se llenó de gozo, llena de gozo. Le dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Mira cómo la alegría se contagia. María es la llena de gracia, María es la mujer alegre, pero también la que exalta a Dios. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, hermoso, magnífica. Adelante, hay un momento incluso que cuando en la persecución, lo que decía aquella mujer a Pat Barnett, yo he aprendido que aunque uno viva situaciones muy difíciles, uno espera 3 días y Dios se encarga de resolver todo. Fíjate cómo en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5 habla de que mandaron traer, porque así era el Sanedrín, pensaba que todavía aquellos que se hacían cristianos, como eran parte del pueblo judío, los podían llamar y los llegan y los amonestan y les dicen, les prohibimos, o sea, digamos, los sentían todavía dentro de la sinagoga, por decirlo coloquialmente, los sentían dentro del judaísmo y los maltratan y les dicen, les prohibimos hablar de ese tal Jesús y los maltrataron y dice que cuando ellos salieron de haber estado ante el Sanedrín, o sea, porque es esa iglesia que está, digamos, procesando la etapa nueva, la plenitud, la perfección y de que en realidad el cristianismo ya es algo distinto. Lo que dice Gálatas, la carne y el espíritu, o sea, ya es algo que se separa del seno del judaísmo, pero mientras tanto, el cristiano es obediente, o sea, el Sanedrín dice, a ver, yo soy el párroco, vengan para acá a ver por qué andan anunciando al tal Jesús y los maltratan. Se los prohibimos y ellos salieron contentos, alegres de haber sufrido en el nombre del Señor Jesucristo. Ah, ¿cómo? ¿Alegres? Porque los maltrataron. Alegres porque dieron razón de su fe. La alegría. Dice San Cipriano, y para mí ese es un texto hermoso. Ojalá lo tuviéramos nosotros ahí escrito en nuestra casa, en la parroquia, aquí mismo en la oficina de CEPS. Dice, esta es la diferencia entre nosotros y los que no conocen a Dios. Mira, ya hablamos de que es distinta la humildad de la humillación. O sea, estas palabras se dicen con humildad, porque no reconocerlo también es algo inadecuado. Dice, esta es la diferencia entre nosotros y los que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios en la adversidad se quejan y murmuran. Y a nosotros, las adversidades son los momentos difíciles, la pandemia, el COVID, no nos apartan de la alegría ni de la virtud, sino que al contrario, nos afianzan en la alegría y en la virtud. Diría la Madre Teresa de Calcuta que los que están llenos de gozo no necesitan palabras para predicar. Adelante, hablar de la alegría que arrasa o arrastra. Ha mencionado San Juan Bosco que un santo triste es un triste santo. Y ha mencionado el Papa Bueno, San Juan 23, que la alegría es una excelente campana que llama a la muchedumbre a la iglesia de Cristo. ¿Por qué no viene la gente a la iglesia? Ahí está la razón. Estamos tristes, no damos ejemplo.
Y ha dicho el Papa León XIII, nosotros no somos los fúnebres seguidores de un cadáver, sino los alegres testigos del resucitado. ¿Lo somos realmente? Porque hay quien de pronto, pues, parece que se quedó en el Viernes Santo y no vive el domingo de Pascua. Se parece a Tomás, que no creía en el resucitado. Todo el mundo alegre, todo el mundo cantando, todo el mundo entonando himnos, todo el mundo con el abrazo, todo el mundo en el ágape. Y él prolongó al Viernes Santo 8 días más. Él no vivió 3 días entre el Viernes Santo y el Domingo de Pascua, sino 11 días entre el Viernes Santo y cuando él satisfizo sus peticiones. Adelante, refiero ahora al inicio del ministerio de San Juan Pablo II, que ya por cierto estamos mañana, de mañana en 8, en un aniversario más, 32 años. El Papa San Juan Pablo II fue electo el día 16 de octubre, lunes, que sería en este caso la celebración pasado mañana, el viernes. Pero asume el pontificado el domingo 22 de octubre, por eso el 22 de octubre se celebraba el inicio del pontificado de San Juan Pablo II. Y aquellas primeras palabras muy vinculadas a lo del día de hoy, perdón, a mí me gusta expresarlas, y sobre todo recordando muy bien aquella imagen. Non abbiate paura, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. ¿Cuándo? Ahora. Non abbiate paura, no tengan miedo. Cristo está con nosotros. Ahora. ¿Te acuerdas qué es lo contrario al miedo? La alegría. Y no sé, yo creo que, como dice el texto de los Gálatas, los frutos del Espíritu es algo que sale cuando el Espíritu habita en nosotros. Porque si ya había referido yo que lo contrario al miedo no es la valentía ni la gallardía, sino la alegría, es bueno recordar cuáles fueron sus últimas palabras de aquel que nos dijo no tengan miedo cuando inició su pontificado. Sí, el sábado 2 de abril del año 2005. Tú lo recuerdas, y si lo recordabas pero no lo tenías tan preciso, es bueno que lo ubiques. Sábado 2 de abril del año 2005. Muere Juan Pablo II en la clínica Gemelli, en Roma. Y sus últimas palabras dicen, soy feliz, sélo también vosotros. Los frutos del Espíritu. El cristiano debe estar siempre alegre porque la esencia de la vida consiste en amar a Dios, el amor y la alegría, los primeros 2 frutos. La alegría verdadera es la de todos aquellos que se encontraron con Dios en cualquier situación y cualquier circunstancia, pero obraron consecuentemente. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.